Nos va a acompañar en los próximos minutos el sociólogo Eduardo Botinelli, director de Factum. Eduardo, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. El tema hoy tiene que ver, podríamos decir, el caso Andrade. Bueno, sí, analizar un poco cómo puede afectar o sí, qué implicancias puede tener. ¿Cómo ha impactado esto en la figura de Andrade? Está todo muy dividido, ¿no? Es decir, dime quién lo dijo y te diré qué opino, ¿no? Me parece que venimos como el cuento de Fidel Castro, que tú no eras ni nacido, ¿no? Los cocodrilos vuelan, ¿quién lo dijo? Fidel. Ah, bueno, bajito, pero vuelan, ¿no? Pero sí. Oscar se debe acordar muy bien de esos tiempos, pero me parece que un poco viene por ahí. ¿Cómo impacta este caso en Andrade? Sí, efectivamente. A ver, el primer impacto claramente es negativo. Más allá de quién lo diga, incluso en gente cercana, digamos, dentro del partido, probablemente el impacto es negativo. Eso no significa que sea permanente y que además tiene una gradación en lo que tú decías, es decir, bueno, depende desde donde se mire. Y probablemente una afectación más negativa sea sobre quienes ya tenían una visión negativa. Es decir, refuerza la visión negativa que se tenía sobre la figura de Andrade, sobre el Partido Comunista, desde quienes ya tenían una visión negativa. Es decir, es un elemento que reafirma, digamos, a esa visión. Pero lo que también tiene que ver aquí, y cuando se empiezan a comparar con otros casos, es que esto es una falta, digamos, dentro de la vida privada, versus otros casos que tienen que ver con el ejercicio público. La otra pata es cuando lo de la actividad privada es entre privados o es entre un privado y un público, ¿no? Y ahí hay gradientes de afectación. Es decir, no es lo mismo una malversación de fondos públicos que un problema entre privados. En el medio aparece esto otro. Es decir, una situación de la vida privada, pero frente a un organismo público, ¿no? Entonces, esos son los distintos matices que aparecen. Ahora, ¿cuánto puede durar esto? Bueno, va a depender. Primero, de los pasos que se han dado, que inicialmente no fueron en la dirección de ir a apagar un incendio, sino más bien echar un poco más de leña, para cómo se manejan estas situaciones de crisis habitualmente en política. Pero además, los pasos siguientes de regularización, de reconocimiento y demás, que van amortiguando el impacto de este inicial, ¿no? Y en eso de echar leña, la intendenta, por ejemplo, tuitea "Ladran Sancho", clara alusión de respaldo. Para mí esto tiene un paralelismo con el caso Sendik, en que en vez de apagarlo el incendio instantáneamente, como vos estás diciendo, sí, ya voy a traer el cartoncito, diría la senadora Topolanqui, ya voy a traer, yo lo vi. ¿Cómo repercute en el Frente Amplio, por ejemplo, que algunas figuras notorias salieron a respaldarlo? Bueno, efectivamente, en realidad la reacción inicial que tiene la dirigencia del Frente Amplio de distintos lugares, efectivamente fue lo que mencionás, es decir, fue previo a la aparición del informe, ya fue todo una reacción en un sentido que para apagar un incendio no fue el mejor. Pero además hay un elemento que me parece muy importante. Esto se dio entre jueves, viernes, 5 o 6 de julio. De agosto. El plenario del Frente Amplio era el 7 de agosto. Y el fin de semana y posteriormente, los días siguientes, la agenda política del Frente Amplio giró mucho más en torno al caso que al plenario. Es decir, el Frente Amplio, que tiene pocas oportunidades para marcar agenda, terminó siendo absorbido por una agenda mediática en la actuación política. Es decir, teniendo una instancia clave para el Frente Amplio, lo que más repercusión tuvo y que el propio Frente Amplio alimentó sus dirigencias a partir de estas reacciones, fue en el sentido opuesto, es decir, en vez de centrar toda la acción en el plenario, fue una reacción ante esta situación. Orsi, ¿cómo sale parado? ¿Con sus reacciones, con su llamada? Bueno, Orsi, digamos que ha quedado en un camino intermedio, no solamente en esto,
es algo que viene pasando en este periodo, es decir, ha sido quien ha mostrado más cercano, dialoguista hacia el gobierno, ha tenido algunas chisporroteos, algunos más fuertes, como el caso del fideicomiso, y en este caso, digamos, no le ataca directamente porque él no salió en la misma línea que mencionabas de COSE. Afecta directamente porque es la intendencia de Canelones, pero también actuó públicamente. De otra manera, ¿no? De otra manera. De otra manera, ¿no? De otra manera. Entonces, creo que de alguna forma no sale tan afectado, por lo menos inicialmente. Lo que hay que ver de estos hechos, no es la gota, digamos, sino qué implica esa gota en el vaso. Si es la primera de muchas que en sí mismo esta no colabora, o si es la última. Bueno, en este caso no es la última, no es la que lo desborda, pero se acumula con otros elementos. El tema es qué pasa de aquí en adelante. Bien, me quedo un poco con tu primera respuesta, no supieron apagar a tiempo el fuego, porque además la promoción de ese programa, podía haber llegado el programa y ya haber resuelto totalmente el programa, el problema. Es decir, están presentando una cosa que ya no existe. Claro, totalmente. Y no pasó. No pasó, es más, se estiró incluso en forma posterior. Ya no ni siquiera en ese tiempo, en ese lapso de tiempo, sino también en forma posterior durante toda la semana. Gracias por hoy. No, por favor, gracias a ti. Nos reencontramos en cualquier momento.